Bon dia, este ye el 20º vídeo ya después de viejo youtuber y vamos a tratar el estándar para la BAU de Historia de España especifica las causas de la crisis final del franquismo desde 1973. Bien, la crisis final del franquismo abarca no, un periodo que se inicia efectivamente en 1973, pero que no se acaba en el 75 con la muerte de Franco, sino que el franquismo pervive y dura por lo menos, como ya comentamos en vídeos anteriores, hasta 1977, en el que la elección de un parlamento, digamos, homologable, vamos a decir así, a los de Europas occidentales, pues bueno, y la eliminación también del partido único, bueno, pues permiten ya hablar de una cierta, ya de alguna forma, superación del régimen. Bien, esa crisis, efectivamente, el régimen ya empezaba a dar síntomas de agotamiento desde unos años antes, pero desde 1973 pues esos síntomas se agudizan y ya podemos empezar a hablar de una crisis clara de lo que es el propio régimen. Hay varios factores. Uno muy importante es la situación económica. El 1973 se inicia con una crisis económica mundial, la crisis del petróleo, que también mencionamos, y que luego trataremos con más detalle la evolución económica del régimen, cuando lo veamos en un vídeo correspondiente, pero que en todo caso se traduce en que, bueno, al estar la economía española globalizada, no como en la crisis del año 29, pues se le afecta mucho más. La balanza de pagos se deteriora tremendamente porque hay que comprar petróleo. La economía española era tremendamente dependiente del petróleo y petróleo, bueno, pues ya sabéis que España no produce. Aumenta de forma significativa el paro, una sociedad que había alcanzado prácticamente el pleno empleo, que se ve agravada además por el retorno de muchos de los inmigrantes españoles de los años 60 a Francia, Alemania, Suiza, Bélgica, etcétera, que volvían ahora precisamente porque en sus países de acogida pues también la situación económica se empezaba a poner un poco complicada. Disminuye también el turismo, porque el turismo extranjero, pues como sus respectivos países están en crisis, pues viajan menos, gastan menos y por lo tanto van menos a España de vacaciones. Y con lo cual eso también hace que la llegada de divisas se reduzca drásticamente, lo cual dificulta también las importaciones y se dispara la inflación, ¿vale? El precio de las cosas. Bien, ese es el contexto económico que agudiza las tensiones sociales. Bueno, pues, y eso evidentemente también le da alas a la oposición al régimen. El contexto exterior también se le pone complicado al régimen franquista. España está cada vez más aislada, ya comentamos como la Revolución Portuguesa de 1974 y la caída de la dictadura de los coroneles en Grecia había dejado al franquismo sin socios internacionales o por lo menos sin regímenes a los que parecerse. Y además hay un factor muy importante que es la cada vez mayor indisposición con la Iglesia Católica, por lo menos con el Vaticano, porque la jerarquía católica española sigue siendo claramente fiel al régimen, quitando algunas excepciones, como el arzobispo Tarancón, pero que en general la Iglesia seguía con Franco, pero el Vaticano no, porque los aires que habían venido del Concilio Vaticano II, pues digamos que todavía seguían soplando, como quien dice. Eso va, bueno, un régimen que se basaba en buena parte en su profundo catolicismo, bueno, pues que el propio Papa, bueno, pues muestre señales de enfrentamiento con el régimen cuando, bueno, durante muchas décadas no había sido así, pues evidentemente es un factor de desgaste importante. Y luego hay también un factor muy importante que demuestra ya que el franquismo está en una crisis muy gorda, que es en noviembre de 1975, directamente se produce una situación particular, que es la llamada Marcha Verde. La Marcha Verde consiste en una invasión de civiles sin armas, civiles desarmados, desde Marruecos, por orden del rey de Marruecos, Hassan II, al territorio del Sáhara Occidental español. El Sáhara Occidental era la última colonia que le quedaba a España después del reconocimiento de la independencia de Guinea Ecuatorial en 1968. Era considerado una provincia española más, al mismo nivel pues, yo qué sé, que Cuenca o Huelva, como quien dice, pero resulta que esa invasión de civiles
para forzar la anexión del Sáhara Occidental al Reino de Marruecos, pilla con Franco ya bueno, pues en su enfermedad final, en su enfermedad terminal, y estando como jefe interino del Estado Juan Carlos. Entonces, ahí se produce una situación bastante, bueno, la verdad bastante bochornosa, que se va a plasmar en los acuerdos de Madrid, que es un acuerdo que firman España y Marruecos y Mauritania, por el cual Marruecos y Mauritania se reparten el Sáhara Occidental. Hay que decir que era una cosa tan absurda como que el jefe de la delegación española era a la vez el representante de los negocios privados de Hassan II en España, con lo cual era una auténtica negociación tongo. Ahí directamente le entregaron de forma bastante indecente y contraviniendo toda la normativa de la ONU respecto a los sistemas de descolonización, pues lo que era formalmente territorio español, que era el Sáhara Occidental. Bien, y luego tenemos un factor que fundamentalmente es el factor interno. En 1973, ETA mata en un atentado a Luis Carrero Blanco, presidente del gobierno, y curiosamente el responsable de la seguridad de Carrero Blanco, que es el ministro del Interior, pues en vez de ser fulminantemente cesado, es ascendido a sucesor de Carrero Blanco. Carrero Blanco era la garantía de continuidad del régimen franquista, era un franquista sin fisura ninguna. Carlos Arias Navarro iba un poco en esa línea, sus antecedentes eran bastante terribles, había sido conocido durante la posguerra como el carnicerito de Málaga por su terrible papel como fiscal y responsable, por lo tanto, del asesinato de más de 4.000 republicanos malagueños. Pero Carlos Arias Navarro intenta salvar la situación y a partir de febrero del 75 da un discurso en el que da señales de un tímido aperturismo como una forma de intentar contentar a los sectores de la oposición antifranquista, vamos a decir así, más tibios o menos rupturistas. Sin embargo, esto no va a servir para contentar a nadie y lo que va a servir es para generar una grieta cada vez mayor dentro del franquismo entre los llamados aperturistas de intensidad variable, que es el aperturismo, y el llamado búnker por la prensa, que son los sectores más irreductiblemente franquistas que lo que aspiran y que a la muerte de Franco, cuando se produzca el llamado hecho biológico, que llamaban eufemísticamente a la muerte del caudillo, pues que simplemente el régimen continuará tal cual estaba en la figura del rey, como una especie de monarquía fascista. Bien, en el año 74 también se había formado la Junta Democrática, que era un intento de aglutinar a toda la oposición antifranquista, aunque no lo consigue, sí que supone un punto de inflexión importante en la unidad de las fuerzas democráticas. Esa Junta Democrática está nucleada fundamentalmente en torno al Partido Comunista de España, que es la principal fuerza de oposición antifranquista. La calle hierve cada vez más, la situación económica es cada vez más complicada, con lo cual se aumenta sustancialmente el número de huelgas y conflictos laborales, porque también hay un movimiento obrero organizado en clave antifranquista a través de las comisiones obreras. Y luego, por otro lado, pues el régimen se enfrenta cada vez a una crisis de legitimidad cada vez más clara, porque cada vez son más los sectores sociales que lo cuestionan. A la actividad armada de ETA se suma en el año 75 la del FRAP, el Frente Revolucionario Antifascista y Patriota, un grupo muy pequeño, pero que en todo caso la idea de que se empiecen a proliferar grupos armados de oposición al régimen, cosa que no ocurría desde principios de los años 50, que se habían extinguido los últimos focos guerrilleros, pues también era una señal más de, digamos, de intranquilidad para el régimen. A lo cual el régimen intenta contrarrestar con una política cada vez más represiva. Es decir, la fase final del franquismo es un retorno a los tiempos de la violencia estatal dura, que había sido atemperada un tanto desde finales de los años 50, aunque nunca, por supuesto, sin desaparecer nunca del todo, ni muchísimo menos. Entonces, el régimen intenta contraponer la mano dura a lo que entiende que es un envalentonamiento de la oposición, y por eso se condena a muerte en 1975 a 5 militantes, 3 del FRAP y 2 de ETA, por diferentes atentados con resultado de muerte a miembros de la policía y de la Guardia Civil. Y en septiembre del 75, a pesar de todas las peticiones internacionales, incluyendo la del Papa Pablo VI, para gran disgusto del caudillo, peticiones, repito, de clemencia, de conmutación de la pena de muerte por una más liviana, pues Franco entiende que lo que hay que es actuar con dureza para evitar que se envalentone la oposición, y se procede a los 5 fusilamientos, lo cual va a redundar en un desprestigio mayor aún del régimen a nivel internacional, y que se va a traducir, por ejemplo, en actuaciones como fue el asalto
por parte de una manifestación popular en Lisboa de la Embajada Española en la capital portuguesa. En ese contexto, el régimen más aislado que nunca es cuando Franco directamente se muere, pero no por eso se muere el franquismo, sino que intenta pervivir en la figura de Juan Carlos I y Carlos Aylas Navarro hasta que los caminos de ambos se separen por una cuestión de fundamental supervivencia política y en la cual el intento de franquismo sin Franco de Carlos Aylas Navarro va a estar condenado al fracaso después de algo más de un año de intentar llevar a cabo un proyecto que por lo demás era altamente indefinido. Hasta aquí y que os preste.